Bienvenidos a Super Padres. Hoy estamos en el programa número 8. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar hablando un poco sobre los problemas auditivos. Muchas veces son detectados desde el inicio, los podemos detectar en el proceso y, bueno, tenemos un especialista. Vamos a conocer de quién se trata. Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenas tardes. Como siempre, es un placer inmenso darle la cordial bienvenida a nuestra invitada en esta tarde a Super Padres. Recibimos a la fonoaudióloga Estefanía Flores. Ella fue graduada en la Universidad de Cuenca, especializada en audiología en Colombia. Además, es propietaria del Centro Oídos y de la franquicia GAES Machala. También labora como audióloga del Hospital Teófilo Dávila. Bienvenida a Super Padres. Estefanía, sea usted bienvenida a Super Padres. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Estefanía, vamos a hablar del tema de los problemas auditivos. Muchas veces estos problemas se determinan desde los primeros inicios, desde que nacen, digamos así. ¿Cómo se puede detectar desde el nacimiento del niño? Y también después nos puedes contar un poquito de si se puede dar en el proceso, o sea, que nació bien y que se pueda dar más adelante. Cuéntame un poco de esto. Claro que sí. Bueno, nosotros aquí en Ecuador realmente tenemos el programa de tamizaje auditivo, el mismo que se implementó en el año 2010. Digamos, a raíz de este año, se ha ido implementando en todos los hospitales, en los hospitales a nivel provincial. ¿Qué incluye el programa de tamizaje auditivo? Esto incluye que todo niño que nace debe de ser tamizado, debe de ser evaluado sus oídos. Tenemos muchos exámenes, porque a veces creemos de que solo existe un solo examen. Yo siempre digo, cada examen se complementa, cada examen complementa para poder llegar al diagnóstico adecuado. Entonces, bueno, desde que nace el niño tenemos un examen que se llama autoemisiones acústicas. Este lo utilizamos como pesquisaje. Es decir, ¿en qué consisten las autoemisiones acústicas? Porque siempre, bueno, nace la duda, uno como padre dice, duele, cuánto tiempo demora, cuáles son los requisitos previos para hacer este examen. Entonces yo siempre le digo a ellos, bueno, primero hay que transmitirle seguridad al papito y decirle que este examen no duele. Este examen es el único que nos ayuda como para tener nosotros ya una noción de que si mi hijo está escuchando o no está escuchando. Las autoemisiones acústicas, ¿en qué consiste? Utilizamos un equipo con una sonda. Las sondas tienen unas olivas que cada una vienen de diferentes tamaños. Se coloca en el oído, emite un estímulo sonoro perceptible para las células ciliadas del oído. Este a su vez emite una respuesta y nos va a decir pasa o no pasa. Aquí sí quisiera aclararles un poquito cuando decimos el pasa o no pasa, porque a veces los papás cuando escuchan el no pasó, claro, eso nos puede impactar. Se impactan y a veces dicen mi hijo es sordo. Okay. Entonces el no pasó puede ser porque sí, porque en verdad no escucha, pero también puede ser porque, por ejemplo, a veces los niños al nacer pueden nacer con secreción en el conducto aún, y esta secreción puede obstaculizar ese sonidito y que no pase, obviamente. También, por ejemplo, no se recomienda hacer a los niños que están con gripe, que están con tos, con congestión nasal, porque obviamente que me va a alterar el resultado. Entonces, partimos con esta prueba. Esta prueba nos va a dar ya al indicio de que si tiene o no tiene una pérdida auditiva. Si es que el niño pasó el examen, los controles se hacen al tercer mes, al sexto mes, luego hacemos a los 12 meses, 18 meses. Que es un control desde que nace, tenemos que seguir haciendo los controles. Al menos son semestrales hasta que cumpla los 2 años. A partir de los 2 años se recomienda hacer un control anual que podemos hacer, o sea, puede hacerse nuestros hijos, podemos hacernos cualquier persona, así como cuando vamos al odontólogo, así claro como cuando vamos al oftalmólogo. Entonces es muy importante que nosotros evaluemos la audición una vez al año. Entonces ahí te respondo la primera pregunta, ¿no? Ahora, vamos a la segunda parte, en donde tú me decías es el proceso. Que se puede presentar alguna pérdida auditiva. Bueno, sí, lo tomo porque muchas veces he escuchado a padres que dicen, mi hijo es un malcriado, no me presta atención, lo llamo y no me hace caso, y tienen que gritarle,
Y creo que eso es algo que suele pasar, porque el padre se despreocupó quizás solamente en el nacimiento, le tomó pues ya sabe que todo está bien y nunca se hizo pues un chequeo rutinario para saber cómo está el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que los tildamos de malcriados, incluso en las clases, en las propias aulas, no escuchan, y es porque tal vez tienen algún inconveniente, el padre, no sé, pues por eso va la pregunta, ¿no? Claro. Porque siempre como que pensamos que el niño es un malcriado. Claro, y nos queda, siempre estamos con esa duda de que si mi hijo escucha o no escucha. Entonces, mira, aquí de lo que yo les puedo decir es que uno de los principales signos, un principal signo de que este niño no escucha es cuando no responde al nombre, cuando el niño está parado y tú le llamas, le dices Juanito, y Juanito no regresa a mirar. Y a veces decimos, no, pero en ocasiones yo lo llamo y mi hijo responde. O yo voy y le digo Juanito, yo le grito y mi hijo responde. Recordemos que hay pérdidas auditivas leves, moderadas, severas y profundas. Las que nos ayudan a dar una pauta de que mi hijo es sordo son las profundas, porque obviamente esas si le grito, le llamo, no me va a responder. Pero las pérdidas leves pueden pasar desapercibidas. Hay pérdidas que han sido identificadas tardíamente, a los 6, a los 10 años, y cuando el papá viene y dice, no, pero si yo a mi hijo le llamaba y respondía al nombre y solamente tenía que gritarle un poquito. Pero luego ya este niño va a la escuela, empieza bajo rendimiento escolar, el niño que no responde a la maestra y que sí, que muchas veces es tildado como que malcriado, no responde. Entonces ahí es donde nace más la preocupación y estas pérdidas son leves, moderadas, que se identifican tardíamente. Niños con problemas en el habla, con problemas en su comunicación, en su lenguaje. O sea, partiendo de todo esto, que todo los lo que, docentes... todo el círculo, el entorno que da el giro de saber que el niño, así tenga un problema leve, este problema puede ir incrementando, supongo, si no hay el proceso correspondiente del padre de familia. Y también otra de la interrogante que me crece escuchándola, esto de los niveles. Entonces tenemos los niveles que mencionaba. ¿Cómo puede ser que un niño que nació bien, que no tenía ningún problema auditivo, llegue a este problema leve? ¿Cuál es qué puede pasar en ese transcurso para que mi hijo llegue a eso? ¿Puede pasar algo como qué? O sea, como que, a ver, si es que mi hijo nace aparentemente bien y yo, ojo, realizo un examen auditivo, porque la única manera de saber que mi hijo está bien es haciendo un examen auditivo. Yo puedo decir mi hijo escucha, puedo aplaudir y decir el niño responde, pasó la moto, pitó y mi hijo responde, pero si yo no hago un examen auditivo, no puedo estar segura que el oído de mi hijo está bien. Entonces, partiendo que si mi hijo le hago un examen auditivo, pasa el primer control, se realizó hasta los 2 años y a veces como padres nos confiamos. ¿Y qué pasa si a los 3 años este niño presenta un problema y tienen que darle antibióticos? Los antibióticos, hay antibióticos que son ototóxicos que pueden dañar el oído. También niños que sufren de otitis, se puede presentar una otitis o inflamación del oído, a veces porque el oído queda tan sensible y mi hijo va a la piscina, el agua estuvo sucia, cloro, introduce al oído y se crea una otitis. Esta otitis ya produce una pérdida auditiva o una hipoacusia temporal. Que ojo, que si no es tratada por un especialista, esta hipoacusia que es temporal puede convertirse en una hipoacusia permanente. Entonces esa también es como que otra causa. Y me sorprende porque son cosas que uno puede decir, no le puede pasar, no me puede pasar, y estamos tal vez, no vemos ir a hacerse un examen regular auditivo porque decimos, no, mi hijo está bien. Y por lo general pensamos que hay otras cuestiones y las dejamos a un lado a esa tendencia de que puede pasar, ¿no? Y me parece oportuno que me menciones un poco de lo que puede ser por medicamentos, claro, que puede ser por infecciones de oído como otitis. Puede darse también, por ejemplo, se introducen, ahora hemos visto muchísimos niños que utilizan los cotonetes para limpiarse los oídos. Puede introducirse el cotonete, perforarse el tímpano y ya está produciendo una hipoacusia. Bueno, voy a utilizar el término hipoacusia y les voy a explicar qué es. No, hipo, disminución, ¿ya? Y acusia, audición. Entonces, siempre cuando escuchamos hipoacusia,
quiere decir que hay una disminución de la audición. Ahora este sería el nombre. Ahora de ahí vamos a ver el apellido, porque de ahí es cuando ya vienen los niveles, leve, moderada, severa y profunda. Obviamente que según el examen auditivo podríamos saber de qué tipo de hipoacusia se trata. Entonces, eso sería, o sea, con respecto a lo que puede ocasionar cuando se introduce un cotonete. También puede ser alguna explosión. En diciembre siempre todo suena. Eso puede también causar... Puede causar un trauma acústico, puede producir en el niño una pérdida auditiva. Y para esto, cuando hablamos de edades, digamos, por lo general, ¿en qué casos o de qué edades estamos hablando que les puede causar un poco más? ¿De quiénes nos tenemos que preocupar más nosotros como padres? Yo creo que de todos, porque a veces o antes teníamos nosotros el dicho de que decíamos, ay no, solamente las personas de la tercera edad usan audífonos porque solo ellos tienen pérdida auditiva, pensando en que la audición perdemos porque obviamente vamos envejeciendo y también vamos perdiendo la audición. Entonces, decíamos eso, pero ahora nos damos cuenta, como le había enumerado antes, que hay causas que pueden ocasionar pérdida auditiva. Por ejemplo, otra de las causas que también vemos y que se puede presentar una pérdida auditiva son los niños con prematurez. Los niños con prematurez pueden presentar una pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque han estado ingresados más de 5 días en una UCI, porque han utilizado ventilación mecánica, porque han utilizado antibióticos. Entonces, estos niños pueden presentar en cualquier etapa de su vida una pérdida auditiva. Perfecto. Entonces, mucho ojo, ¿no? Nosotros como padres, si tal vez vemos alguna conducta donde vemos o nos damos cuenta que nuestros hijos probablemente no sea porque sean malcriados, como lo sabemos decir, sino probablemente es porque hay una causa, un causante que puede ser auditivo. Entonces, preocuparnos un poco más. Tenemos especialistas como Estefanía, que nos está acompañando hoy, y también en la ciudad, para que ustedes vayan a esos especialistas, para que ustedes lo consulten y ahí se hagan el respectivo análisis. Otra pregunta. El uso de audífonos, por ejemplo, actualmente que estamos con la era digital completa, sí. Los niños se sientan al frente del computador, se ponen a veces las clases, no sabemos el nivel de audio con el que están escuchando. ¿Podría ser una causante de tener problemas auditivos? Claro que sí. Ahora pudiéramos decir que los niños en etapa escolar pueden presentar pérdidas auditivas. Incluso la OMS hizo una publicación que desde que empezó el COVID, todos los niños están frente a la computadora. Entonces esto puede ocasionar, para el 2050 se tiene previsto que va a haber una cantidad innumerable de personas con pérdida auditiva, no solamente adultos, sino también niños. Y niños que están utilizando sus audífonos para ingresar a las clases, a veces no nivelan el volumen, entonces eso puede ser un impacto tan fuerte que ese oído se puede dañar y ya pueden empezar a presentar una hipoacusia o una pérdida auditiva de los oíditos. Entonces ahí hay una recomendación que le podemos dar a los padres que están, los super padres que están conectados en este momento, que justamente que miren, observen cuál es el nivel de audio, que si están utilizando audífonos sobre todo, y preocuparnos un poco más por eso. Claro, tratar de disminuir el mayor tiempo posible. O sea, lo digo yo disminuir, aunque lo correcto sería no usarlos. Ok. Pero tenemos, por ejemplo, hablo yo de mi caso personal, 3 hijos que se conectan ahí los 3 a clases y el uno habla, el otro habla, entonces obligada me tocó a uno ponerla. Entonces solo el tiempo y no todo el tiempo, porque o sea, yo sé que eso a la larga va a crear consecuencias y una de las consecuencias es pérdida auditiva. Interesante, ¿sabes? Me he quedado un poco también con una señal de alerta, ¿no? Una señal de alerta. Con respecto, tengo un mensaje, dice, soy mamá de una niña de 5 años y una bebé de 1 mes. ¿Es recomendable hacerle limpieza de sus oídos todos los días o varían las rutinas de limpieza? ¿Cómo sería, según la edad? Ya, según la edad. Bueno, para estos pequeños mi principal recomendación es que no le limpien los oídos. ¿Por qué? Porque nuestro oído es tan inteligente, tiene un sistema de autolimpieza, que al masticar, al deglutir, al bostezar, al bañarnos, la cera se elimina automáticamente. Lo que ya no se requiere se elimina. ¿Por qué? Porque la cera también es buena tener en el oído. Obviamente que si no causa un tapón de cerumen,
porque sí se pueden ocasionar tapones de cerumen en el oído. Eso sí ya lo hace el especialista. Las limpiezas las hacemos los especialistas, un audiólogo, un otorrino, pero no los papitos, porque si tenemos el cotonete, hago el cotonete, uno hace esto, introduce. Entonces, ¿en qué momento yo saco la cera? Incluso puedo introducir... O sea, lo estamos ingresando más. Y está ingresando la cera. Y mientras más me limpio, el paciente dice, yo me limpio todos los días y todos los días me saco cera. Y es verdad, porque se comienza a producir más cera. Y yo les digo a los papitos, lo que ya el oído no requiere, lo va a eliminar automáticamente. Obviamente que el oído necesita tener cera en el oído, porque necesitamos tener lubricado el conducto, incluso hasta para que no ingresen insectos, porque eso también puede presentarse. Podría pasar. Claro, entonces la cera tiene que haber en el oído. No debe de existir un oído completamente limpio, obviamente obstruyendo no, pero tiene que estar lubricando. ¿Por qué? Porque la cera cumple un papel muy importante en el oído, al igual que cuando yo digo o decimos las lágrimas lubrican nuestros ojos. Asimismo, la cera lubrica el oído, cumple ese papel. Interesante. Tengo una interrogante. ¿Cuáles son las razones más frecuentes por las que un padre o con su niño acuden con usted? ¿Cuáles son esas más frecuentes como para también nosotros estar alerta? Ya, bueno, cuando llegan a mi consultorio, la mayoría de padres no llega por un examen auditivo. La mayoría de padres llegan porque los niños no hablan, o porque el niño no habla, o porque el niño está articulando mal las palabras. Entonces, cuando ellos llegan a mi centro, yo les digo, primero tenemos que hacer una valoración auditiva. Entonces ahí dicen, ¿pero por qué? Si mi hijo sí escucha, solamente que no habla, falta de estimulación. Pero hemos descubierto que al momento de hacer el examen auditivo, no hay respuesta del oído, hay pérdidas auditivas leves y son estas las causantes del problema de su lenguaje. Ok, entonces ahí va el proceso de las terapias de lenguaje. Claro que sí. Entonces, una vez que es importante que estas pérdidas auditivas sean identificadas tempranamente. ¿Por qué? No tardíamente. Porque cuando habla tempranamente, ¿qué edad nos estamos refiriendo? Desde que nace. Ok. O sea, si hablamos que los exámenes auditivos se pueden hacer desde las primeras 24 horas desde que nace, okay, entonces serían desde que nace. ¿Por qué? Ahí viene la parte más importante. Si yo realizo el tamizaje auditivo a mi hijo desde que nace, yo voy a saber tempranamente si mi hijo escucha o no escucha. En el caso que el niño no escucha, yo tengo que confirmar este diagnóstico y ahí utilizo obviamente otros exámenes en los cuales yo confirmo el diagnóstico. ¿Y qué debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es, según la edad que tiene el niño, adaptar audífonos. Una vez que adapto el audífono, bueno, el audífono, aquí sí voy a explicar, el audífono medicado, un audífono calibrado para esa pérdida auditiva. Entonces, si yo calibro un audífono, el niño utiliza el audífono, él va a poder comunicarse, porque si no escucha, no va a aprender a hablar. ¿El audífono es cuando ya está a un nivel alto o puede ser también medio? No, el audífono se empieza a usar desde el momento en que identificamos la pérdida auditiva, es decir, okay, desde las pérdidas leves, en donde yo veo que no hay una buena discriminación, que está afectando su lenguaje, ya se debe de adaptar audífonos. Ok, o sea, entendido. Entonces, porque por lo general uno dice, bueno, es porque no escucha, ahí es que necesita los audífonos. Y puede ser que a veces como padres no queremos que nuestros hijos utilicen algo en sus oídos porque pensamos que va a ser incómodo, porque es algún proceso como que no sé, todavía, yo no pienso que está sordo mi hijo, porque es lo primero que se nos va o se nos viene a la mente. Entonces es importante reconocer y que entiendan, ¿no?, la comunidad que está con nosotros, que no necesariamente tiene que estar en un nivel alto, sino desde leve. Desde leve moderada, en donde ya al niño ya le está dificultando en comprender el lenguaje, en hablar, yo ya debo de adaptar audífonos. Incluso actualmente hay niños que se han adaptado desde los 6 meses. Y en estos niños, mientras más pronto se adapte la ayuda auditiva, es mejor porque su lenguaje no va a haber ningún problema, tanto en su lenguaje como en su comunicación.
Y ahí viene y salta en mi otra pregunta más, porque estoy llena, creo que estoy viendo muchas preguntas en nuestras redes que están ahí y las vamos a hacer luego al finalizar también la entrevista. Salta la pregunta que ya hasta me fui un poco, pero normalmente cuando ya utilizamos los audífonos, Sí, audífonos o prótesis auditivas. ya, cuando los utilizamos nosotros, ya las podemos, digamos así, cuando ya vemos un cambio, ya las pueden dejar de utilizar hasta un tiempo según el caso del paciente o deberán utilizarlas de por vida. A ver, yo le voy a explicar aquí algo para los papitos que nos están mirando y que quizás tienen dudas. Una vez que un paciente empieza a utilizar audífonos, ya no puede dejar de usarlos. ¿Por qué? Porque es como cuando nos identifican una pérdida visual y empezamos a usar lentes. Pues los lentes los seguimos utilizando. Ahora, cuando nosotros identificamos una pérdida auditiva, tenemos, según el tipo y el grado, tenemos algunos métodos, digamos, a usar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una pérdida neurosensorial en donde ya está afectado el nervio auditivo, yo tengo dos opciones de tratamiento, que son el audífono o el implante coclear. No sé si han escuchado. No, el implante no. Ya, ¿De qué se trata? Es una cirugía que se realiza en el oídito y se coloca un procesador, tanto interno como externo, que le permite al niño comunicarse. Este procesador o este implante coclear es usado para niños con pérdidas profundas, en donde ya hay restos auditivos y en donde el audífono ya no le sirve porque el audífono ya no tiene que amplificar. Entonces, esto es para el tipo de pérdidas neurosensoriales. Si yo realizo un examen auditivo, por ejemplo, realizo una audiometría. La audiometría se realiza para poder ver cuantitativamente cuánto me está escuchando el paciente. Entonces, si yo realizo una audiometría e identifico una pérdida auditiva y esta es conductiva, es decir, que no está afectado el nervio auditivo, es una pérdida externa, entonces yo tengo otras opciones de tratamiento que pueden ser, claro, depende, que puede ser en este caso ya de un otorrino, en donde él ya va a tratar esa hipoacusia conductiva y que con medicación puede mejorar. Entonces, no solamente hay, digamos, hay tratamiento quirúrgico, tratamiento médico y tratamiento a nivel de prótesis también depende mucho del contexto, del tipo, de sí, todo, de la situación del paciente, supongo. Claro. Entonces, sí es importante, tempranamente todo tiene solución. Yo siempre digo, todo lo que identificamos oportunamente y tempranamente va a tener una buena solución. ¿Cuándo el niño necesita una terapia de lenguaje? ¿Cuándo? Ya. ¿Cuáles son los casos? Sí, ¿cuáles son los casos? Bueno, el principal es que nosotros tenemos dentro de los hitos de desarrollo del lenguaje, tenemos edades de adquisición que se deben de respetar y que se deben de cumplir. Así como decimos, bueno, el niño a partir de los 11 meses al año 5 meses ya debe de caminar, entonces ese periodo se debe respetar. Asimismo, el niño debe de empezar a hablar. Desde el año, el niño ya empieza con sus primeras palabras. Si es que yo veo que mi hijo tiene 1 año y no pronuncia ni una sola palabra, pues yo ya debo de buscar ayuda profesional. Porque hay papitos que esperan, bueno, dicen al año, no habla, voy a esperar 6 meses. Llega 18 meses. A los 18 meses, este pequeño ya tiene que estar formando frases cortas como papá, agua, mamá, teta, mamá, ven. Empieza a señalar todo. Pero si llegamos a los 18 meses y no hace esto al pequeño, entonces decimos, vamos a esperar hasta los 2 años. Entonces, ¿cuánto crees que ya se retrasó este pequeño? Claro. Ya estamos hablando de 1 año de retraso. Y ahí cuando van a las guarderías o cuando van allá a un inicial y que los detectan las especialistas, es muy tarde porque quizás nos quedamos tranquilos pensando que es normal, que ese es el proceso de mi pequeño, y ahí está. Y ya nos hemos demorado mucho. Y yo siempre escucho que dicen, es que no habla porque mi hijo es mimado. Es muy tímido, es muy sobreprotegido. O solo habla con nosotros y le cuesta relacionarse con más personas.
Entonces se está presentando ya un problema de lenguaje. Y a veces acudimos a los 4 o 5 años. Yo siempre le digo a los papás, ustedes vienen cuando su hijo tiene 4 o 5 años y no tiene lenguaje. Ya estamos hablando de un retraso de 3, 4 años que va a interferir en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque si este niño empieza a hablar a los 4 o 5 años, ya está iniciando tardíamente su lenguaje. Y luego este niño que demora en hablar, cuando ya empieza a hablar, empieza con problemas en su articulación, que ya vienen los trastornos de los sonidos del habla, que me sustituye la D por la T, que no pronuncia la R, que no pronuncia la S. Entonces este niño, como habla mal, ¿qué presentará después? Va a presentar problemas en su escritura, problemas y ahí en vamos lectura, arrastrando. y vamos arrastrando y ya no va a ser problemas solo de lenguaje, sino que también viene un problema de aprendizaje escolar. Interesante, muy interesante. Yo creo que lo de un poco de las terapias de lenguaje sí las podemos tomar en otro momento, porque veo algunas preguntas también. ¿Cómo estamos con el tiempo? Si nos estamos yendo un poquito del tiempo. Quiero agradecerle a Estefanía por acompañarnos. Yo sí quisiera, antes de culminar, leer algunas preguntas, algunas inquietudes de nuestros televidentes en Facebook. Dice Rosalía, las infecciones constantes en el oído pueden producir pérdidas en la audición. Sí, ahí hablábamos de la otitis. La otitis a repetición, primero empieza con una otitis externa, luego puede hacerse una otitis media. Esta otitis media puede perforar el tímpano y obviamente que se va a producir una pérdida auditiva de tipo conductiva. Esta puede requerir tratamiento médico y si es que no es tratada, porque siguen las otitis a repetición, ya puede conllevar a una timpanoplastia, que es una reconstrucción del tímpano. Entonces ya viene tratamiento quirúrgico. Sí. Tenemos otra pregunta. Norma Cabrera nos dice, excelente tema. Ahora los ruidos ambientales son abundantes. Tiene que ver mucho también la ciudad y depende también del entorno, ¿no? Eso, los ruidos ambientales, y he visto, ¿no? Y incluso he escuchado que se están creando leyes, ¿no? para ir con esto de los ruidos y todo eso. A la larga nos afectan. Claro que sí. Tenemos nosotros las hipoacusias inducidas por ruido, que no solamente se están dando o presentando en pacientes que trabajan, por ejemplo, personal que trabaja en las minas, los perforistas, en personas que trabajan también con vibración. Incluso, mire que últimamente he visto personas del área de salud, por ejemplo, odontólogos que están todo el tiempo ahí con el motor. Esa vibración puede causar pérdida auditiva con el tiempo. Entonces, imagínate el ruido de los carros, los buses, esa contaminación ambiental. Los pitos, que son realmente a veces no siento que pitan a cada rato. ¿Por qué? Sí, claro que sí. Las hipoacusias inducidas por ruido existen. Diana Mera dice, gracias, eso quería saber sobre el uso de auriculares y audífonos. También hay otra pregunta, déjenme tratar de leerla bien. ¿Se recomienda leer y preguntar lo que les envían a ponerse en los conductos auditivos cuando hay infecciones, dolor o tapones de cerumen? ¿Se recomienda? Vamos ahí. Y se recomienda leer y preguntar lo que les envían. Me imagino que es una recomendación que la da, porque dice se recomienda leer, o sea, que hay que leer lo que nos recetan antes de ponerse en los conductos auditivos. Claro, es importante, me imagino, no ponerse cualquier cosa o a veces automedicarse. Ahora como estamos al alcance de la tecnología, lo que hacemos es buscar en internet, ver y decimos, oye, hay que utilizar estas gotitas y me las pongo. Y saben que ahorita usted me recuerda, la vez anterior, en una página una mamita ponía, mi hijo está con dolor de oído, que me recomiendan. Entonces yo me puse a leer y alguien me etiquetó porque decían, ponle la leche del seno, colócale ruda, colócale agua oxigenada. Yo me quedé horrorizada, así, que cogí, hice un capture y le puse a la mamita, no se ponga nada. No pidamos recomendaciones a eso. Vamos a un especialista. Incluso cuando a mí me dicen, Estefanía, estoy con dolor de oído, porque tengo muchas amigas que me dicen, Estefanía, tengo dolor de oído, ¿qué me pongo? Digo, no, si no te veo el oído, yo no puedo decirte, haz esto o haz lo otro. Necesito revisar el conducto auditivo. Para eso tenemos el otoscopio, que es un equipo
que tiene una luz, yo pongo al oído y veo, porque este dolor de oído puede presentarse hasta porque hay un tapón de cerumen. Entonces, si yo no saco ese tapón de cerumen, va a seguir con el dolor de oído. Entonces, una recomendación importante, cuando no pedir No en redes automedicarse. alguien recomendación de qué debo hacer, sino recomendarme a un especialista. Claro, creo que es lo más siempre adecuado. acudir al especialista. Vamos a otra pregunta. Dice, tengo un niño de 8 años y empezó a hablar a los 3. Hoy habla mejor, pero igual va a mantener esa dificultad. ¿Qué nos manifiesta usted? Él habla mejor. A ver, Sí. tengo un niño de 8 años, empezó a hablar a los 3, habló tardíamente, pero a lo que ella dice, hoy habla mejor, no sé si, porque dice va a mantener esa dificultad. Asumo que tiene 8 años y está presentando un problema en su articulación, porque ella dice ya habla. Entonces, como empezó tardíamente, sí, recuerden que ya tiene 8 años, el niño ya tiene que tener todos los fonemas adquiridos. Ok, entonces ya ahí Él tendría necesita que... ayuda profesional para que no presente los problemas que le había dicho, los problemas de aprendizaje, tanto para leer como para escribir. Claro, y que justamente usted dice, va a ir arrastrando poco a poco en el proceso. Él empezó tardíamente, mira que empezó a los 3 años cuando debió de empezar a hablar a los 3, al año. Al año, listo. Bueno, quiero agradecerle por acompañarnos. Muchas Siempre me gusta que al finalizar del espacio y haber leído las preguntas nos dé como que qué es lo que nos llevamos de este espacio de hoy de Super Padres, hablando justamente de los problemas auditivos y cuándo determinarlos. ¿Qué nos aconseja usted o qué nos recomienda para nuestros Super Padres que están acá en Facebook y en YouTube también? Bueno, mi principal recomendación es que siempre que ustedes tengan alguna duda o alguna molestia, hablemos a nivel general, no solo del oído, siempre buscar un especialista. Siempre tenemos que buscar un especialista para que nos pueda guiar de manera profesional. Ya, y aparte podríamos agregar algunos tips o algunas indicaciones que usted puede dejar, sabiendo que los niños no tienen ningún inconveniente, que estamos todo bien, pero qué es lo que debemos nosotros como padres hacer para poder que no lleguemos a un nivel leve, como estábamos hablando, cuidarlos en cómo. Ya, primero no introducir cotonetes. Segundo, realizar las valoraciones auditivas al menos una vez al año. Tercero, si van los niños a la piscina o si se van a bañar, preferible utilizar protectores auditivos, que estos nos van a ayudar a que el agua no ingrese al oído y que se causen las famosas otitis. Ok, perfecto. No Entonces, automedicarse. y también el uso de... El uso de los audífonos, minimizar el uso de los audífonos para que no presenten problemas de audición a futuro. Perfecto, yo creo que estamos muy claros, le agradezco primero a usted por habernos dado esta entrevista, es un gusto conocerla y les agradezco a nuestros super padres por conectarse. Nos vemos en un próximo programa el día jueves a las 17 horas por UNEJU TV. Buenas tardes. Gracias.